Algo que me motiva y que siempre me motiva o me inspira a poder seguir creciendo en el mundo de la moda es escuchar las historias y las perspectivas de otras personas. Así que decido hoy abrir una nueva sección de Trabajando en Moda, donde les voy a compartir reflexiones o aprendizajes que tengo, pero en este caso no van a ser de entrevistas que hago a otros creativos de moda, sino de libros de moda. En este caso voy a hablar sobre el libro que se llama Always in Fashion, o en español sería Siempre en Moda, de Mark Webber. Si no lo conoces, te cuento un poco quién es. Mark Webber, yo tampoco no lo conocía, pero dice que comenzó su carrera en la corporación pública de Philip Van Heusen, perdón si lo pronuncio mal, que serían con las letras PBH. Es esta corporación que hoy en día tiene a Calvin Klein y Tommy Hilfiger. Después también te dice él cómo comienza a ser asistente de diseño hasta pasar por merchandising, marketing, hasta ser el presidente y hasta el CEO, hasta que lo echan. Luego fue el CEO de Louis Vuitton y también el CEO de Donna Karan International, donde supervisó el crecimiento de las marcas en productos y distribución en todo el mundo. Es una persona que desde que salió más o menos desde la secundaria comenzó a trabajar en el mundo de la moda y obviamente llegó a conocer todos los lados y las aristas de lo que podríamos decir que es la industria de la moda. Incluso pueden ir a YouTube y ver un montón de entrevistas de él, o si también quieren leer el libro se los recomiendo. Creo que solamente lo vi en inglés, si no me equivoco. Lo voy a dejar en el link de la descripción, pero si tenés un inglés intermedio yo creo que es muy fácil de leer, porque es un libro que es fácil y no tiene un inglés muy complicado. Este libro se divide en 3 partes. En la parte se llama El Comienzo, donde él te comienza a hablar cómo comenzó a trabajar en moda. Después La Búsqueda se llama así. Lo mejor está por venir, porque ahí te comienza a contar cómo empieza a trabajar para Louis Vuitton. Y después El Mundo de Webber, que ahí te sigue, me imagino que ahí te seguirá contando algunos consejos. Lo que me gusta de este libro es que él te va contando cómo comienza a trabajar en moda y te va contando aprendizajes que va teniendo de cada uno de estos momentos. Y digo, ¿por qué no como creativos de moda podemos aprender un poco de Mark Webber? Así que te invito a que escuches algunos apuntes que tomé de esta primera parte que se llama El Comienzo de Mark Webber. Bueno, al principio del libro, te cuento que si lo querés leer el libro, capaz no escuches este podcast. No es que voy a hacer un resumen muy exacto, sino que hice apuntes de lo que fui aprendiendo. Pero bueno, si no querés que sea spoiler, no escuches este podcast. Pero bueno, él comienza a contar que sus padres eran maravillosos, pero que claramente en la parte financiera nunca fueron exitosos, así que no eran modelos a seguir en cuanto a lo financiero. También dice que nunca le preguntó a sus padres qué tenía que estudiar, porque si le hubiese preguntado qué tenía que estudiar, le hubiesen dicho que sea doctor o abogado y que él no quería nada de eso. Y también entendía que iba a ser la primera integrante de la familia que iba a tener un título universitario, así que decidió estudiar sociología. Según él, dice que estudió sociología porque quería algo fácil. Me pregunto, ¿será fácil? Yo no lo creo, pero él lo plantea así. Y dice que no quiere dar consejos a alguien que le pregunte si tiene que estudiar moda o no. Él también te da a entender que obviamente cuando él comenzó a trabajar en moda la industria era diferente, y también estamos hablando de un Estados Unidos también muy diferente hoy en día. Pero bueno, siempre dice él que te fijes cuál es ese valor agregado que vos le das, o si tenés alguna facilidad con algo, y él dice como que lo explotes. Entonces, bueno, él te comienza a comentar que desde los 15 años ya comienza a trabajar como vendedor en tiendas de ropa de hombre, que a él siempre le gustó la moda, pero que nunca pensó que iba a trabajar en moda. Le pasó que luego de estar estudiando, todos sus amigos comienzan a irse a Europa, pero él no tenía plata para irse a Europa, así que decide buscar un mejor trabajo para poder empezar a ganar mucho más plata y poder hacer una carrera. Así fue como, hablando con un compañero de trabajo, le dice que estaba buscando trabajo, pero que nadie lo llamaba. Y él le dijo, ¿por qué no vas a esta agencia de trabajo, que son unos conocidos míos, y te fijas qué trabajo te pueden ofrecer?
Cuando fue a esta agencia de trabajo le dicen que tienen un puesto como asistente de diseño en una fábrica de camisas de hombre. Dice que al principio no le pareció muy interesante porque decía que era cosa de viejo y que no creía muy pertinente este trabajo, pero decidió darle una oportunidad e ir a la entrevista. Pero su perspectiva cambió cuando lo conoce a Alan Flusser. Ustedes se estarán preguntando quién es, pero él le pregunta quién era en la entrevista y él le dice que era el diseñador. Entonces le pregunta a dónde se está yendo y él le dice que se está yendo a Europa, a todas las capitales de la moda, a buscar tendencias y a poder hacer la nueva colección de ropa. Dice que esta persona le pareció tan inspiradora que en ese mismo momento se dio cuenta que él quería tener el mismo puesto que él y que quería trabajar en esa empresa. Le pregunta a Alan cuánto tiempo le llevó ser diseñador y él le dice que le llevó 1 año. Así que dice que él se propuso a obtener ese puesto de trabajo y en menos de 1 año poder obtener el mismo puesto de Alan Flusser. Si no conocen quién es Alan Flusser, los invito a que lo googleen porque hoy en día es considerado Alan Flusser como... Alan Flusser es considerado uno de los más expertos y más conocedores de la moda masculina. Incluso tiene su propia página web donde comparte un montón de conocimientos y sastrería de hombre y también te va contando un poco su historia. Pero bueno, claramente Mark ya se cruzó con una persona que iba a ser muy importante y muy inspirador para su carrera y que además también hoy en día es una persona que es muy famosa en la industria de la ropa de hombre. Y aquí el primer consejo que nos da es que siempre el primer trabajo que vamos a obtener dice que siempre tenés que poder aprender, que tenés que quedarte en una empresa donde vos puedas aprender, que seguramente no te van a pagar muy bien, pero que entiendas que esta empresa te está dando valor, que te está enseñando. Y dice que te pongas algún objetivo en esa empresa, ¿no? Entonces, en este caso, para él fue comenzar a trabajar en esta fábrica de camisas de hombre y poder ser algún día como Alan. Él quería también ser diseñador. También cuenta cómo te puedes encontrar con personas capaz que no son muy de tu agrado o que no son muy fáciles de poder trabajar. En este caso habla de una persona que trabajaba arriba de él y que no le gustaba trabajar con esta persona, que hasta se le hizo muy difícil y hasta en un momento pensó renunciar. Pero dijo que no, porque él sabía cuál era su objetivo en esta fábrica y se estaba dando cuenta que él quería trabajar en moda. Entonces dijo que hizo un esfuerzo y que siempre ponía la mejor cara, la mejor predisposición y que incluso las personas que estaban al lado de él se comenzaron a dar cuenta que esta persona era muy difícil de poder manejar y que no era muy fácil y amable a la hora de trabajar. Pero dice que eso le trajo un montón de frutos en el futuro porque luego dicen que esta persona, no me acuerdo si la echan y él termina ascendiendo. Entonces lo que él te dice es que siempre trabajes duro a pesar de que capaz puedas tener momentos difíciles, pero que al fin y al cabo serás como recompensado. También dice que otro consejo para las personas que son nuevas en la industria, si no tenés experiencia, que no te pongas mal, que no es algo negativo, que al contrario, que es positivo y que él incluso dice que hasta incluso cuando él era más viejo, por decirlo así, dice que a él siempre le encantaba contratar gente nueva y gente sin experiencia porque dice que la gente nueva y sin experiencia siempre trae un montón de pasión y siempre traen algo que las personas capaz más grandes les cuesta entender. Entonces dice que nunca seas negativo, que siempre seas positivo, que si bien podés ser nuevo y no tener experiencia, siempre podés traer algún valor agregado a la empresa. Dice que otra enseñanza o reflexión que en realidad trae es que desde que estaba trabajando en el departamento de diseño se da cuenta que el control o la decisión final no lo tienen los diseñadores, sino que lo tienen los vendedores. Entonces es cuando se interesa aprender otras ramas y aquí él remarca que no debes ser experto en todo, pero que debes aprender todas las ramas, ¿no? Para poder tener el control del negocio. Entonces te pregunta, ¿querés ser un títere o querés que alguien te maneje como un títere?
Bueno, acá va porque en realidad él comienza a contar como sus aventuras cuando él comienza a trabajar como asistente de diseño y dice que hasta incluso fue un diseñador muy bueno. Pero bueno, también cuenta como este lado B que nosotros siempre hablamos, ¿no? Siempre hay una pelea entre las personas que se encargan de ventas y los diseñadores, porque capaz los diseñadores quieren hacer un producto más creativo o que algunas veces el costo se les va porque quieren utilizar algo medio caro y que siempre venían los de ventas y le decían esto se vende, esto no. Entonces él se comienza a dar cuenta que la decisión final no la tenían los diseñadores, que siempre lo tenía la gente de ventas, porque era la gente de ventas que sabía y que hablaba con los clientes o incluso con las cadenas de ropa y sabía qué se vendía o no. Entonces decía que si bien los diseñadores podían hacer cosas muy lindas o diseñar un montón de cosas y había un montón de esfuerzo hasta en las presentaciones, al fin y al cabo la decisión final los tenían los de ventas, que eran los que decían que sí a un diseño o que no a otro. Entonces ahí él es cuando se da cuenta que el departamento de diseño a él le queda corto porque él dice que quiere aprender mucho más del negocio. Entonces se da cuenta que quiere comenzar a aprender otros lados del negocio para poder seguir también avanzando en la empresa. Por ejemplo, porque decía que al fin y al cabo la persona o el cliente terminaba eligiendo la camisa por el precio. Pero dice que comienza a haber una pelea entre ventas o costos con los diseñadores. Los diseñadores querían mucha calidad y hasta se preguntaban milimétricamente dónde querían poner el bolsillo, mientras que los otros decían, mira, si hacemos o agregamos este nuevo proceso en esta camisa, el costo se va a ir por las nubes y la gente no lo va a comprar. Entonces ahí se dice, Mark, ok, los dos tienen razón. Diseño tiene razón que tenemos que hacer un buen producto de calidad. Pero ventas también tiene razón, porque al fin y al cabo, si el bolsillo está más abajo o más al costado y capaz esto puede agregarle un costo más a la producción, al fin y al cabo el cliente va a terminar eligiendo por el costo. Se va a fijar cuánto va a salir esa camisa. Entonces, él se empieza a preguntar cómo puede bajar el costo sin sacrificar la calidad. Entonces se da cuenta que las personas o las personas intermediarias que traían los tejidos de afuera estaban cobrando mucha plata. Entonces comienza a hacer una lista y empieza a buscar un montón de soluciones para cómo mantener el precio, pero sin sacrificar la calidad. Esto lo empieza a hacer cuando estaba en diseño. Entonces él se da cuenta que, que estas personas que estaban de intermediarias entre la fábrica y la tela se estaban llevando una buena comisión. Ahí es cuando él le dice al presidente de la empresa por qué ellos no importan su propia tela. Y dice que, si bien dice que hoy en día parece como muy lógico que las fábricas importen sus propias telas, dicen que en ese momento no era tan lógico, que las empresas siempre hablaban con estas agencias intermediarias que te traían la tela o que hacían entrar el tejido a Estados Unidos. Entonces él se saltea ese paso. Así fue como el dueño lo lleva a China y a otros países asiáticos a buscar telas y luego comienzan a importar. Y así fue como logró que las camisas mantuvieran el precio sin sacrificar la calidad y que los diseñadores pudieran darle los diseños que ellos querían a estas camisas. Y que al fin y al cabo el cliente siguiera comprando esas camisas. Dice que esto fue revolucionario, que salvó un montón de dólares para la empresa y que también para ese momento lo que había hecho era muy novedoso y que después de que esta corporación toma esta decisión, muchas otras empresas también los copiaron. Dice que siempre le tenés que comunicar a la empresa que querés crecer. Si sos una persona que sos inquietante o que querés aprender otros sectores de la fábrica o de la empresa, que siempre le hagas saber a tus jefes que vos querés saber. Y que una empresa que te valore y que sea buena siempre te va a permitir crecer. Y dice que cuando la empresa no te permita crecer, que te vayas, que ahí tu espacio ha terminado. Luego de estas experiencias que tuvo, dice, no aceptes nada como normal. Dice que siempre quieras romper el sistema. Por eso es muy importante siempre, como diseñadores, dice que entiendas todo el proceso, que no aceptes el proceso, porque dice que muchas veces cuando vas a una empresa
dice que los diseñadores o la gente de la empresa te dice, en esta empresa se hace así este sistema, o acá trabajamos así. Entonces dice que cuando escuches estas frases de personas que te dicen, en esta empresa se trabaja así, que corras. Porque dice que esos son personas que no tienen una mente abierta. Entonces lo que él dice, como diseñador, nunca aceptes esas frases, y dice que siempre como que mires más allá y que aprendas todo el proceso en 360 grados y que rompas el sistema. Porque dice que como diseñadores creativos y pensadores siempre podemos buscar nuevos procesos también para abaratar costos y también para mejorar la producción. Bueno, después también nos cuenta cómo se va al departamento de merchandising. Como les dije, era una persona que él quería aprender todos los procesos de la empresa. También fue, creo que, una empresa que lo permitió crecer y mudarse de un departamento a otro. Si te preguntas qué es el merchandising, es la estrategia que van a hacer de un producto o prenda o de la colección para influir en la decisión de compra del consumidor, ¿no? Entonces dice que, bueno, que va a este departamento, pero se dio cuenta que todas las promociones quiere decir cuando las personas avanzan de puestos, siempre venían de las personas de ventas. Entonces él quería competir con los mejores y obviamente él quería escalar en la empresa. Entonces se da cuenta que él tiene que ser el mejor y que obviamente también tiene que aprender de negocios. Entonces él es como se da cuenta que no solamente quería trabajar y aprender el merchandising, sino también después que él se va a querer ir a ventas, ¿no? Entonces, bueno, él te va contando algunos fracasos que tuvo porque él capaz quería ser promovido a otros puestos y no le daban la promoción a él, sino que lo promovían a otra persona. Entonces, él te dice que la llave del éxito es cómo enfrentes esos fracasos. Que no te pongas mal porque otro tuvo el ascenso, y que no te preocupes, que esto es negocio, y él te dice que las personas que trabajan contigo no son tu familia ni tus amigos, y que siempre tenés que tener el control de las emociones, porque la compañía siempre va a venir primero. ¿Por qué? Porque en realidad en este episodio, en ese capítulo él cuenta que él estaba esperando un ascenso muy importante y que no se lo dan a él y que se lo dan a otra persona. Y bueno, él estaba en un hotel, le comunican que le van a dar el ascenso a esa persona y no a él. Y él dijo unas malas palabras frente a su jefe. Y esto corporativamente está mal visto, obviamente. Entonces dice que luego de esto él tuvo que pedir perdón y que ese mal hecho que tuvo le llevó recuperarse 1 año, casi 2 años. Entonces dice que nunca te dejes llevar por tus emociones, que si estabas esperando algún ascenso o algo y se lo dan a otra persona, que no te preocupes, que ya va a venir, que dice que hay que manejar estos momentos, que hay que manejar las emociones. Y él siempre dice como que pienses en frío, que la empresa es la empresa y la empresa siempre va a tomar decisiones que son mejores para la empresa, y que las personas que trabajan contigo no son amigos ni son tu familia, es solamente trabajo. Obviamente él tiene este pensamiento, no sé si estarán de acuerdo o no, pero bueno, es lo que él nos va compartiendo. Pero bueno, él se empieza a dar cuenta que la gente que lo estaban promoviendo a donde él quería ir siempre tenía una educación en finanzas. Entonces dice que gastó 6 meses aprendiendo a ser un experto en la parte financiera. Y dice aquí que muchas personas dicen que no tienen el tiempo o la energía de aprender algo nuevo. Entonces él dice que eso está mal, que si vos querés ser exitoso en el mundo de la moda, incluso por más que estés trabajando en un trabajo, que luego de tu trabajo sigas aprendiendo algo nuevo, porque seguramente esa cosa nueva te puede llevar mucho más lejos. Acá hay una frase que aparte me encanta, que se las quiero leer. Dice: hoy en día voy a trabajar duro como nadie, porque estoy motivado o porque estoy disfrutando haciéndolo. Si no estás feliz con lo que estás haciendo, estás teniendo una vida con un trabajo muy duro. Creo que no hay nada peor que eso. Tenés que encontrar algo que te haga feliz. No sé si lo puedo comunicar, pero cuando estaba leyendo el libro, claramente es una persona muy, muy, muy apasionada por lo que hace, y algunos consejos son como, ok, obviamente es su perspectiva, es su punto de vista, pero
claramente en esta empresa que está hablando y que está dando estos consejos trabajó 30 años. 30 años de su vida trabajó para esta empresa. Pero esta frase me encantó porque lo aplico a mi vida. Yo siempre digo, yo lo que yo hago no lo tomo como trabajo. Igual una vez una compañera, una colega no estaba muy de acuerdo con lo que yo decía, pero yo lo que yo hago actualmente no lo tomo como trabajo porque lo disfruto tanto, me encanta tanto que no me veo en otra vida haciendo algo que no me gustaría hacer. Es como que eso digo, wow. Por eso digo, qué importante es elegir algo que nos apasiona y algo que nos gusta para vivirlo y amarlo todos los días, ¿no? Bueno, también dice, qué importante es venderse uno. Cuando estaba leyendo este capítulo me hizo acordar como la marca personal. Como que dice qué importante uno es vestirse y mostrarse tal cual como uno quiere ser en su vida. Y también dice que es muy importante cómo uno se presenta hacia las personas. Que sepas qué valores o qué valor agregado le das a la marca o a la compañía o a lo que sea, y dice qué importante es cómo te presentas ante las personas, y también dice qué importante es el networking, ¿no? Dice que nunca sabes a quién vas a conocer, por eso es tan importante cómo poder presentarse, hasta que incluso él aprendió cómo hablar y cómo comunicarse, y que dice que muchas veces daba charlas y que la gente se le acercaba y le decía, increíble la charla, cómo comunicaste, y él decía, pero claramente no ven todo el trabajo que hay detrás, porque decía que para poder tener esa soltura a la hora de hablar, que a él le llevó mucho aprendizaje. Entonces, bueno, ahí él dice que es muy importante cómo te presentás hacia las personas y cómo te vendés, porque vos también sos un producto. Entonces dice, la forma en que convences a las personas que tienes mucho que hacer es cómo te presentas y es cómo te presentas y qué camino estás tomando preparándote para eso, ¿no? Es como que él habla de todo esto. Otro ítem que a mí me encantó, bueno, él cuenta que estaban haciendo un montón de ventas, pero que había algo en cuanto a publicidad de ventas que no estaba funcionando, pero que no se daba cuenta que era. Cuando él se da cuenta que dice que las camisas de hombre no las elegían 100% los hombres, que le elegían las esposas de los hombres. Entonces él dice que fue el primero en publicitar ropa de hombre en revistas de mujeres, porque se dio cuenta que las mujeres eran las que elegían las camisas para sus esposos. Entonces dice que cuando él destina todo el dinero en publicidad a publicitar la marca de hombres en revistas como Vogue o revistas de mujeres, dice que las ventas hacen su pico. Entonces dice, qué importante es poder darte cuenta quiénes son tus compradores, pero también quién son los actuales compradores, que en este caso eran las mujeres para sus esposos. Y cuando él se dio cuenta de esto, él pudo mejorar la publicidad y él pudo poder llegar a muchas más ventas como él quería. Bueno, también habla en otro punto, habla sobre las licencias. Dice que esta empresa empieza a hacer licencias, es decir, trabajan para alguna personalidad o algún famoso y le crean una colección. O lo que podríamos decir que es como una colección cápsula hoy en día, pero las licencias también se utilizan para, por ejemplo, hay marcas, por ejemplo, Walmart, que tiene su línea de Disney. Bueno, pero en este caso habla sobre Donald Trump. Él dice que anteriormente la empresa había hecho otras licencias con otras personas populares o famosas, pero que funcionaban 1 o 2 años. Y bueno, Donald Trump conocía a alguna de estas personas de esta empresa y él quería tener su propia línea de marca porque él estaba teniendo un show en la televisión. Ese show, que ahora no me acuerdo, pero que se llamaba, que decía, ¿estás despedido? Bueno, él quería tener sus propios trajes y camisas para hombres con el nombre y la marca de Donald Trump. Entonces él le dice que él no quiere hacer este deal con Donald Trump porque decía que no, que para ellos era mucho gasto y que eso iba a funcionar 1 o 2 años y que no, pero dice que Donald Trump dice que era una persona como muy testaruda y que cuando quería algo lo quería,
que al fin de cuentas Donald Trump en un momento le dice, vos me tenés que dar la oportunidad porque yo no soy un famoso de 2 minutos, yo ya soy una marca establecida y vas a ver cómo vas a poder vender con mi nombre. Al final dice que le termina dando la licencia, lanzan y arman todo un showroom con todos los diseños de Donald Trump y dicen que hasta hoy en día, bueno, no sé cuántos años duró esa colección y dice que Donald Trump siempre vendía y él te cuenta cómo lo admira Donald Trump porque dice que nunca conoció una persona tan emprendedora y tan amante de los negocios y cómo él entendía cómo funcionaba el marketing, los negocios. Dice que era una persona que siempre podías aprender de él, que hasta incluso hoy en día se sigue hablando con él, pero dice que la línea de él fue muy exitosa porque Donald Trump entendía como el poder de la comunicación que él tenía y lo que él vendía hacia otras personas. Y después mi última reflexión que aquí anoté es sobre su final en esta corporación de PVH que actualmente tiene las marcas de Tommy Hilfiger y Calvin Klein, que incluso él te cuenta cómo compraron la marca de Calvin Klein. Te cuenta que bueno, al final él terminó y siguió avanzando en un montón de puestos, comenzó como asistente de diseño hasta ser el presidente y luego el CEO de la empresa, que solamente duró 6 meses siendo el CEO, pero dice que cuando se va el CEO de la empresa, que dice que fue una persona que lo ayudó en sus primeros días en la empresa, él pasa a ser el CEO, pero se da cuenta que cuando él da esta charla de que va a ser el nuevo CEO de la empresa, nadie lo viene a felicitar y nadie lo saluda y dice que se sintió muy muy incómodo y que luego de 6 meses lo llamaron a la oficina para avisarle que lo habían echado. No sabe las razones bien de por qué lo echaron, ni tampoco entendió por qué no querían que sea el CEO, porque él, bueno, estaba un poco mal porque decía que a la empresa le había dado 30 años de su vida y que había crecido con ellos. Pero bueno, lo echan y llama a la esposa para contarle esta noticia y la esposa es la que le da una enseñanza. La esposa le dice que no se pusiera mal, que ella ya se había dado cuenta cuando había dado el speech y había dado esta charla frente a todos, que iba a ser el CEO de la empresa, que nadie lo había venido a felicitar y que algo ahí se notaba que no estaba muy bien y que no se preocupara y que todas las mejores nuevas cosas iban a venir. Y él le dice cómo, trabajé 30 años para esta corporación, tengo 50 años, tengo que comenzar desde cero, hace miles de años que no tengo una entrevista, ¿cómo voy a hacer? Y ella le dice, vos no te preocupes, va a estar todo bien, comienza una nueva etapa para tu carrera. Entonces él aquí dice, celebra todos los éxitos que tengas y reconócelos y tómalo como tu trabajo. Pero nunca dejes de lado todo este valor agregado o cosas buenas que uno tiene. Porque siempre habrá una nueva oportunidad allí afuera para poder trabajar. Y dice acá, lo más importante que puedes hacer para ti mismo es tomar un momento y ver y agradecer todas las cosas buenas, celebrar tus sucesos y reconocerlos. Entonces dice que él exactamente hizo esto y aquí viene esta segunda parte del libro que se llama La búsqueda, para luego contarte seguramente cómo llegó a trabajar para Louis Vuitton y dar sus consejos finales. En esta parte 1 de Siempre en Moda de Mark Webber, yo la verdad que a él no lo conocía, no conozco mucho de CEO y eso, pero algo que puedo aprender de él y que me encanta es como su hambre, su pasión. No estudió moda, no sabía qué hacer de su vida, dice que estudió sociología porque le parecía fácil y quería darle el gusto a los padres de tener un título universitario, pero que bueno, dice que cuando conoce a
a Alan Flusser, que es este experto en moda masculina, que es un diseñador muy reconocido, que hasta incluso tiene libros, si no me equivoco. Él se da cuenta que de él puede aprender un montón. Entonces, cómo esto lo motiva a poder crecer y cómo de asistente de diseño entiende todo el proceso de diseño, se da cuenta de lo que quieren los diseñadores, se dan cuenta de lo que quieren las ventas, cómo decide importar los propios tejidos para la empresa, cómo decide mudarse a merchandising, cómo después decide moverse a ventas, aprende 6 meses la parte financiera. Él quería aprender todos los rincones, él quería entender todo el proceso. Y eso fue lo que le permitió ser el presidente y luego el CEO de esta empresa, ¿no? La verdad que a mí me encantó esta primera parte del libro, lo voy a seguir leyendo y voy a venir muy pronto con la parte 2 y 3 de este libro. Cualquier cosa, si querés leer este libro, te voy a dejar el link en la descripción para que puedas ver si lo puedes conseguir en tu país. Y déjame saber si te gusta esta nueva sección de Trabajando en Moda. Luego de este libro me encantaría leerles reflexiones del libro de Chip Wilson, que Chip Wilson es el dueño y el creador de Lululemon, que creo que Lululemon ha superado a grandes pasos a Nike o Adidas y a todas las marcas deportivas. Ese es mi punto de vista. Pero bueno, la idea en esta sección es poder traer libros de moda y ver qué podemos aprender de otras personas. Déjame saber si te gusta esta sección y te veo en el próximo episodio de Trabajando en Moda. Gracias.